Pues son las 10 en punto de la noche, vamos a seguir hablando de actualidad porque Cataluña y el independentismo catalán siguen copando la política española. Y hay un catalán nacido en Barcelona que se ha convertido en la resistencia al nacionalismo, que ha sufrido lo suyo por ser valiente, pero que no deja de publicar artículos y libros para desentrañar la trastienda de la bandera independentista e intentar dejar en evidencia que Cataluña se ha roto en dos y con graves consecuencias económicas y sociales. Él es el dramaturgo y socio fundador de la Sociedad Civil Catalana, que hoy viene con un nuevo libro cuyo título lo dice todo. Aquí lo ven. El nacionalismo es el mal. Reflexiones de un catalán libre de nacionalismo. Él es Pau Guix. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, José Luis. Encantado. Bueno, es un libro que recopila artículos que ha escrito en medios, en publicaciones entre 2018 y 2022. Por cierto, ilustrada la portada por nuestro compañero y colaborador de este programa, Chema Nieto. 5 años en los que yo no sé si el independentismo, por la pandemia, parece que quedó adormecido, ha vuelto a renacer. ¿En qué momento está? Bueno, el nacionalismo es como la peste, ¿no? Sus vacilos están ahí por décadas durmiendo en los libros, en los cojines, en los armarios, hasta que de repente aparecen las ratas portadoras y vuelve a haber otra peste y otra plaga, ¿no? El nacionalismo no lo vamos a erradicar. Es un negocio del cual viven muy bien unos pocos y que no les ha importado además destrozar y partir en dos no solo la sociedad catalana, sino la española. ¿Y la sociedad catalana no independentista sigue excesivamente callada? Bueno, yo creo que cuando dieron el golpe de Estado, finalmente mucha gente asumió que estábamos viviendo en una situación de apartheid, en una situación de que no se respetaban nuestros derechos civiles y nuestras libertades fundamentales, y se despertó. Las dos manifestaciones de octubre, del 8 y el 29 de octubre, con 1 millón de personas en Barcelona contrarios a la independencia, creo que fue un antes y un después. Lo que pasa es que, claro, en Cataluña han perdido la hegemonía social y la moral, pero la política la siguen manteniendo. Cuéntenos su caso. Usted es dramaturgo, ha hecho teatro, está muy relacionado con el mundo de la cultura. Se tuvo que venir a Madrid. ¿Era imposible seguir en Barcelona? ¿El que es disidente no trabaja en Cataluña? Bueno, el disidente en Cataluña se le decreta una fatua, luego se le aplica un pogromo y cae en muerte civil. Esto es, el nacionalismo es excluyente y el nacionalismo no quiere enemigos. ¿En todos los ámbitos? En todos los ámbitos, y mucho menos enemigos interiores. Yo además es la segunda vez que vengo aquí, pero solo te pongo un ejemplo. Yo cuando Albert Boadella estaba dirigiendo los teatros de Canal, trabajé con él en Canal, y me acuerdo que le decía a los actores, siempre al principio de los ensayos, el 99% de la profesión de la cultura catalana, del teatro, está en Madrid, porque en Cataluña no hay libertad. Y es una realidad objetiva. Y eso es duro, me imagino, para barcelonés como usted. El problema es que ¿qué sociedad democrática que quiere ser una sociedad avanzada pone la cultura y la educación al servicio de una ideología que además es supremacista, xenófoba y excluyente? Es decir, eso es más de un sistema totalista o incluso de un sistema totalitario que no de una sociedad democrática y avanzada y plural. Sí, viene advirtiendo también las consecuencias económicas que tiene todo esto. Es verdad que yo, por ejemplo, he estado no hace mucho en Barcelona y sí que me sorprendió que no estuviera Barcelona a tope de turistas, digamos, ¿no? Bueno, también, esto cuando entró Ada Colau, porque claro, en Cataluña se junta también el nacionalismo con el populismo, porque además, en definitiva, son las dos caras de la misma moneda, ¿no? Ya, tenía turismofobia Ada Colau. Antes de la pandemia incluso ya había un ataque contra toda la estructura turística que generaba un montón de dinero, de ingresos para la ciudad de Barcelona, para los comerciantes y para el sector servicios, ¿no? La verdad es que, claro, no solamente es que se haya reducido el turismo, que también la pandemia tiene una parte de culpa, el problema es que la economía es que está languideciendo. Es que ¿quién va a invertir en una sociedad donde no hay seguridad jurídica, donde se quema la ciudad cada vez que alguien decreta algo, o que un agente ocultos bajo seudónimos como Tsunami Democratic deciden que se puede quemar, por ejemplo, la ciudad de Barcelona durante 9 días seguidos y no pasa nada? Hoy hemos conocido que el TSJ de Cataluña ha ordenado a la Generalitat a ejecutar en 2 semanas, un plazo muy corto, la sentencia del 25% del castellano. Bueno, no todo está perdido, digamos. Bueno, no todo está perdido gracias a la Asamblea por la Escuela Bilingüe, que si hubiera sido de oficio, las instituciones del Estado no lo hubieran aplicado. Esto se aplica por el requerimiento que hizo la Asamblea por la Escuela Bilingüe, a la cual hay que agradecerle, como a otras asociaciones, su lucha en pos, simplemente de la libertad. Es que en Cataluña la libertad ha desaparecido.
un señor que vive en Cataluña no tiene derecho a escoger cómo educar a su hijo y en qué idioma educar a su hijo. En cambio, en Madrid, que es monolingüe, puedes educar a tus hijos de manera bilingüe. Y en Cataluña bilingüe estás obligado a la inmersión lingüística. Igualmente, un 25% no deja de ser una miseria. En alguna entrevista le he oído decir que la resistencia política al nacionalismo en Cataluña está en la derecha, pero no en la izquierda. ¿Qué papel está jugando el Partido Socialista? ¿Un partido constitucionalista, un partido de Estado? A ver, los amigos de Dolça Catalunya, el bloque que conocéis todos, me parece bien, yo creo que definen al PSC perfectamente, su función, que es la chacha del nacionalismo. Es que realmente es como la masovera, ¿no? la miñona, ¿no? la que cuida, ¿no? La que está al servicio de la criada. Entonces, realmente tenemos un problema. ¿Por qué es hegemónico políticamente el nacionalismo en Cataluña? Porque cubren desde la extrema izquierda de la CUP a la extrema derecha de Junts. En cambio, la representación constitucionalista se basa en los partidos de derecha y de centro-derecha. Porque es que, claro, no podemos decir que sean constitucionalistas ni comuns, ni que el PSC lo sea, porque a veces está aquí, a veces está allí. Es que hay que recordar que el principal valedor de inmersión lingüística ha sido el PSC, entre otras muchas cosas. Señor Luis, el PP no acaba de convencer, Ciudadanos, está desapareciendo, se está desintegrando también en Cataluña. ¿Va a ser Vox la única alternativa? Veíamos los resultados de las elecciones de 2021, de las autonómicas. El partido que más apoyo recibió del centro-derecha fue el partido de Santiago Abascal. 11 diputados. Pero claro, el constitucionalismo, necesita de los tres para poder gobernar en el futuro. Independientemente de lo que vote cada uno y de la ideología que tenga cada uno, que desaparezca un partido constitucionalista de Cataluña es un drama, porque es un partido menos, es alguien menos que nos defiende. El problema es que no sé cómo decírtelo, la falta de visión o la falta de capacidad para solucionar este problema por parte de los partidos nacionales en Cataluña ha provocado que pasáramos de 40 diputados no nacionalistas, que eran 36 de Ciudadanos y 4 de PP, a 20. O sea, hemos reducido a la mitad incorporando a un tercer partido. Y yo no soy muy optimista de que las siguientes elecciones se mantengan los 20 si seguimos a este paso. ¿Qué ha hecho mal Ciudadanos para ganar las elecciones, como ganó Inés Arrimadas, algo casi histórico, a tener esa exigua representación? Pues mira, mal ha hecho muchas cosas, desde tener una estructura totalitaria y antidemocrática, sin estructuras ni órganos ni provinciales ni locales, tener una estructura muy jacobina, no escuchar a nadie. Muy jerárquica se refiere, ¿no? Sí, pero jerárquica, pero jacobina, es decir, el que se movía le cortaban la cabeza directamente, ¿no? Expulsar a la inteligencia, mucha gente se fue yendo, y sobre todo es que, claro, Ciudadanos llegó un momento que en el 15 ya estaban en querer ser como CiU, querían ocupar el espacio del catalanismo, el espacio de la centralidad catalana, que confundían con el catalanismo, cuando catalanismo siempre es nacionalismo. Entonces, claro, la gente al final, ha visto que no les defendía. El problema es que, igual que los separatistas viven del procés, Ciudadanos vivía también del procés, pero de decir que no de buscar la solución ni de ejecutar la solución, y tampoco huir en estampida a Madrid, haciendo caso omiso de tus obligaciones, que es quedarte allí y defenderte contra ese totalitarismo y contra ese apartheid que nos han aplicado 40 años. Analizamos en la primera parte del programa el espionaje a los partidos independentistas por parte del CNI. ¿Cómo ve la gestión que está llevando a cabo el Gobierno de todo esto? Y sobre todo le pregunto, ¿cree que esto a partidos como Esquerra Republicana le da más aire, le da más fuerza? Bueno, la gestión que está dando el Gobierno, yo diría la que está llevando Margarita Robles, que es encomiable la gestión de Margarita Robles, pero la del Gobierno me parece que es lamentable, ¿no? Además, espiar con mandato judicial a gente que ha querido destruir nuestra democracia, nuestra libertad, que no podamos ser libres e iguales, y a gente que ha dado un golpe de Estado. Hombre, es que me parece que cualquier Estado tiene que protegerse. Porque al final lo que defiende la nación está defendiendo los derechos sociales, el Estado social, está defendiendo tus derechos, y tienes que espiar con mandato judicial siempre, evidentemente no como ellos cuando hicieron escuchas ilegales. La UCRO hace unos cuantos años, no sé si os acordáis, que una brigada de los Mossos hizo escuchas telefónicas ilegales a mucha gente antinacionalista, gente de Ciudadanos, pero de esto ya no se habla tampoco, y eso sí que fue sin ningún tipo de mandato judicial. La situación es compleja, es difícil de... ¿Y usted conoce bien la sociedad catalana? ¿Este tipo de espionaje puede sentirse los catalanes atacados por
Es que hay una cosa que tiene que quedar clara, es que no se puede confundir a los catalanes con los nacionalistas, y no se puede confundir a Cataluña con el nacionalismo. Cataluña es España, les guste o no les guste. La nación española es grande y plural, quiero decir, es una nación que tiene muchas regiones que tienen afortunadamente una gran diversidad de costumbres, de folclore, lingüísticas, culturales, y es lo que nos enriquece y lo que nos hace grandes como nación. Y además la nación es la garante de la democracia y de que seamos libres e iguales, que es lo que no quieren los nacionalistas. Quieren que seamos ciudadanos de primera si pensamos como ellos, y ciudadanos de segunda o expatriados si nos oponemos a lo que piensan. ¿Pero ve que esta gran crisis, lo preguntaba antes a los tertulianos, puede provocar una ruptura entre Esquerra Republicana y el Gobierno, o no le interesa a ninguno de los dos? Bueno, a ver, no les interesa. Es que además, o sea, Esquerra Republicana es su modus vivendi. Además, te recuerdo que Esquerra Republicana era la radical, y desde que están en el Gobierno los radicales son los de Junts, o sea, desde que presiden el Gobierno del autonómico. Entonces, bueno, a ver, irán estirando, porque son extorsionadores profesionales de competencias, que sacamos de aquí, que sacamos de allí, que nos cedan el control de las aguas territoriales, como ha hecho Sánchez, que esto es una vergüenza absoluta. Bueno, no sé, es decir, mientras puedan, igual que el PNV, que cualquier otro nacionalista, va a intentar expoliar al Estado para destruirlo desde dentro, además. Bueno, digamos que Cataluña es noticia todos los días. Por desgracia. Hoy se han producido dos noticias, hablamos de esa sentencia del TSJ. También hemos conocido que Puigdemont se reunió con un emisario de Vladimir Putin antes de la declaración unilateral de la independencia. Al parecer, los rusos pidieron una legislación favorable a las criptomonedas a cambio de fondos millonarios para el independentismo y de 10.000 soldados, que finalmente se demostró que no fueron. Esto estaba recogido. Usted escribe en el último capítulo de este libro algo relacionado con la guerra también. No sé si... Sí, bueno, lo llamé Nacionalismo es la guerra, y cuento también cómo ya cuando la operación voló, que detuvieron a toda una serie de políticos y de gente cercana a Convergencia y a Esquerra, como en los papeles de la operación voló, de los cuales por desgracia conocemos poquísimo todavía, ya está todo esto recogido. Y es que precisamente es que en el libro todo esto lo cuento, lo de los 10.000 soldados, lo de intentar convertirnos como en la Suiza, ¿no?, del sur, lo de pagar con criptomoneda. Claro, bueno, pero una locura. Pero, o sea, la reflexión es, con un asesino como Putin, ¿realmente con esta gente queríais ir de la mano? Esto yo creo que identifica la cualidad moral inexistente de los nacionalistas. ¿Cómo puedes ir de la mano de alguien como Putin? Porque claro, tampoco hay que confundir a los rusos con Putin, igual que no hay que confundir a los catalanes con los nacionalistas. En los medios de comunicación hablamos poco a veces de la desaparición de las estructuras del Estado en Cataluña. Usted en un artículo que recoge este libro, leo textualmente, dice que el discreto encanto se llama El discreto encanto del nacionalismo, ese artículo. Y recoge que, bueno, que en muchas poblaciones catalanas el único vestigio que queda es el el buzón de correos, que encima es amarillo. Exacto. Pocas cosas más quedan, ¿no? Hombre, claro, la desaparición gradual de las estructuras de Estado en la Cataluña interior, o sea, hace que sean irrecuperables. Es decir, ellos viven, o sea, en otro mundo. Es decir, no tienen sensación de Estado porque han ido desapareciendo paulatinamente. En los múltiples chantajes continuados a lo largo del tiempo de los nacionalistas con los sucesivos gobiernos de PSOE y de PP, claro, se han cedido competencias y se han cedido espacios que se tienen que haber cedido. No hay unas fuerzas y cuerpos de seguridad que estén en la región que no sean las propias de la comunidad autónoma, con el tema de educación, con el tema cultural. Es que cuesta mucho encontrar referencias que te digan somos de la misma nación, porque se han preocupado en eliminarlas. Es que todo esto además está en el plan Pujol, en el programa 2000, cuando lo diseñó en el año 90, todo este asalto paulatino a la democracia, porque no es otra cosa que un asalto a la democracia, ya estaba recogido. Usted es director escénico de ópera, de teatro, realizador también de cortometrajes. Perdón, que tengo hoy la voz. ¿Hay resistencia? ¿Hay poca resistencia también en el mundo de la cultura en Cataluña? Bueno, es que con lo que te decía antes, yo creo que con la frase de Boadella, que el 99% de la profesión está en Madrid porque no había libertad en Cataluña, el que está allí está al servicio de eso, se vive muy bien como vocero del régimen. Mira, Toni Albá o el de Minoría Absoluta, ¿no? Es decir, un señor que es millonario con un solo cliente, que es la corporación, ¿no?, que es la TV3 y Cataluña Radio, ¿no? Y bueno, es que claro, se ve muy bien haciendo de vocero del régimen y transmitiendo odio, porque claro, es que transmiten odio, o sea, desde pegarle un tiro al rey hasta llamar, o sea, hasta reírse de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, cuando estaban en Cataluña ejecutando un mandato judicial, que en el 1 de octubre, que era un mandato judicial, que no es que los enviara el gobierno, pero un mandato judicial.
social, y siempre menospreciando, ¿no? Y riéndose, deshumanizando en definitiva lo que se hacían en el Der Stürmer con los judíos en los años 30, de infausto recuerdo. Pues Pau, tengo aquí a 3 periodistas que nos acompañan, que también te quieren hacer alguna pregunta. Está deseándolo Graciano Palomo. No, vamos a ver, es que lo has tocado de alguna manera. Vamos a ver, en un nacionalista enfermo o en un enfermo nacionalista, que viene a ser lo mismo, va de suyo pedir la independencia, el odio a España, que solo el Barcelona y el Anti-Bilbao eran respiraban aire de libertad. Pero lo que es dramático para nosotros, para los españoles de Europa, libres, es que nuestro gobierno esté del otro lado. Eso es realmente lo dramático. Y bueno, es verdad que se hicieron concesiones, en fin, sí, bien, todas esas cosas. Pero realmente el punto de no retorno ha venido ahora, ¿o no? Hombre, es que los pactos que ha hecho Sánchez con los nacionalistas, y no solo en Cataluña, lo que pactar con Bildu, esto me parece de una bajeza moral inexcusable. No puedes pactar con los del tiro en la nuca o con los amigos de los del tiro en la nuca. Es decir, en el momento que tú no entiendes que hay un bien común que hay que conservar y que ese bien común los dos grandes partidos nacionales tienen que pactar para evitar tener que ceder al chantaje nacionalista, pero claro, cuando priorizas simplemente mantenerte en el poder, porque en el poder se vive muy bien, se cobran buenos sueldos, se trabaja poco y encima cuando te vas, y algunos tienen hasta paga vitalicia, realmente es que es el interés de unos pocos, el interés personal, que lo han antepuesto al interés de una nación. ¿Y qué grado de culpa tienen los gobiernos del Partido Popular de permitir que se haya creado un caldo de cultivo que ya no tenía vuelta atrás? Los mismos que tenían los gobiernos del Partido Socialista. Es que no se tenía que haber pactado nunca con los nacionalistas. Tú no puedes pactar con gente que te chantajea y que quiere destruir la nación. Es decir, todo lo que les des es para destruir el concepto de España. Entonces, dices, bueno, evidentemente tienen derecho a tener representación porque les han votado. Otra cosa sería abrir un debate si hay ciertos partidos que tenían que estar ilegalizados, los partidos que quieren destruir una nación deberían estar ilegalizados, pero bueno, en principio los que somos demócratas toleramos a los intolerantes, ¿no? La famosa paradoja de Popper. Pero claro, ¿qué quieres que te diga? Es que es muy difícil de... Los nacionalistas que están además sobrerepresentados, que eso también nos llevaría a un debate sobre la ley electoral y por qué el Partido Socialista y el Partido Popular al final han tenido que cambiar votos a cambio de cesiones, ¿no? Pero a mí me gustaría, Pau, que profundizaras en la figura de Aragonés, ahora que está de moda por las escuchas legales que le ha hecho el CNI. Claro, el Partido Socialista y el Gobierno nos lo han blanqueado, la figura de Aragonés, porque parece el hombre dialogante, la contrafigura de Torra, ¿no? Que Torra era el intolerante y parece que Aragonés era, bueno, la persona más o menos moderada, de diálogo y demás. ¿Es así? ¿Cómo está siendo su gestión en Cataluña en el postprocés? Bueno, la gestión de los nacionalistas es pésima. O sea, Cataluña en los últimos 4 años ha generado 300.000 pobres. Quiero decir, es que es una cosa que me parece que no tiene parangón en la España, podríamos decir, en la de la democracia reciente, ¿no? A ver, Aragonés, o sea... A ver, Torra evidentemente era el ejemplo del supremacista de extrema derecha, o sea, al cubo. Es decir, es que lo de Torra llamándonos bestias con forma humana, que teníamos moho en la dentadura postiza, que éramos víboras carroñeras y estas cosas, bueno, esto claro. Pero, a ver, que este señor representa a Esquerra. Es que este señor es uno de un partido que dio un golpe de Estado y que ha tenido a los suyos también en la prisión por esto. Es que es más de lo mismo. Tú puedes poner una cara amable porque lo quieres blanquear, pero es lo mismo que blanquear a Bildu, es lo mismo que blanquear a Otegi, o como en Cataluña, blanquear a Carles Sastre, el asesino de Bultó, y también de otro asesinato, ¿no? O bueno, a Freddy Bentanach. Quiero decir que ya que estamos acostumbrados a blanquear terroristas asesinos, blanquear a un político que todavía no le ha pegado un tiro a nadie, pues tampoco es tan complejo. Los ancestros eran muy democráticos, ¿eh? Eran los ancestros de Aragonés, su abuelo, su padre. Sí, bueno, eso no se dice. Pero, Graciano, ¿sabes qué pasa? Que el nacionalismo catalán... Más franquistas que López Roda. Porque el nacionalismo catalán es un movimiento nacional. Y han ido del movimiento nacional franquista de los padres al movimiento nacional separatista de los hijos. Pero se quedan en ese movimiento nacional. Casi todos tienen, sus padres, sus abuelos, como el propio Lluís Llach, ¿no? Sin ir más lejos. O sea, que todos eran del movimiento y eran del régimen. Entonces... Y otra figura, perdona, Antonio, ¿y Ada Colau?
Tú la calificabas de populista, pero juega ahí en el alambre, ¿no? Dando una cara que parece que no es del todo nacionalista, que no está del todo con el independentismo, pero que en el fondo parece entregada, ¿no? Y se apunta además a todas las manifestaciones contra el Estado y contra las estructuras que van desapareciendo. A ver, Ada Colau es antisistema, es que lo ha sido siempre, aparte de una vividora de un tamaño considerable, ¿no? Porque vividora de un tamaño considerable. Pero te digo una cosa. Si tú dices que has votado sí en un referéndum de independencia, me parece que no hay ningún lugar a dudas que eres nacionalista y separatista. Y yo tengo la teoría de que Ada Colau vio la oportunidad de medrar. Porque yo creo que ella, espiritualmente es de la CUP, pero creo que vio la oportunidad de medrar haciendo otro tipo de movimiento político de izquierda populista que no el de la izquierda esta o la extrema izquierda de los cupairas, ¿no? Antonio. Mira, Pau, te voy a hacer dos preguntas muy concretas, ¿no? Porque tengo curiosidad en las dos. Primero, la división en estos momentos tan tremenda, tan dramática que está sufriendo el nacionalismo catalán entre Junts y Esquerra, básicamente. Esta división del nacionalismo catalán, ¿cómo puede influir en la consecución del objetivo final, la independencia de Cataluña? ¿Cómo puede afectar? ¿Puede desactivar ese objetivo final? ¿Puede perjudicar? ¿Está favoreciendo? ¿Cómo puede influir la división actual en el objetivo final? Y segundo, también siempre he tenido curiosidad, ¿por qué Esquerra Republicana, véase, por ejemplo, Rufián no para de decirlo, republicanos de izquierdas e independentistas, nunca dicen nacionalistas? ¿Por qué huyen del término nacionalista? Que yo lo veo, pues bueno, como lo ves tú, como lo veía Stefan Zweig, ¿no? Cuando hablaba de nacionalismo, pero ¿por qué dicen no somos nacionalistas? ¿Para distinguirse tal vez del nacionalismo español o del nacionalismo alemán de los años 30? No, porque, a ver, yo creo que es una cuestión de la batalla cultural. Cuando dices independentista, la independencia intenta, yo siempre digo separatista, porque nunca digo independentista, porque es la batalla cultural. Para ellos, ser independentista es considerarse que son una colonia ocupada y que tienen derecho a pedir la independencia. Y no es así, porque forman parte de la misma nación, o sea, todos formamos parte de la misma nación desde hace muchísimos siglos, ¿no? Entonces, ellos están en esto. Yo, aparte, también te diría que Esquerra puede decir que es de izquierdas, pero, o sea, gana donde ganaba el partido carlista y son los herederos del carlismo. Les guste o no les guste. Es una derecha carlistona realmente, más que un partido de izquierdas. Eso se parecen a los PNVistas. Exacto. Y bueno, y la primera pregunta... Y lo otro es cómo puede influir la división del nacionalismo catalán en el objetivo final, que es la independencia de Cataluña. A ver, para ello... ¿Puede retrasar, si lo puede desactivar? No, desactivar no, porque, o sea, es que, claro, controlan un gran flujo de dinero público y han alimentado a muchísimas asociaciones. Tienen subvencionados casi 400 medios de comunicación, 400 digitales del odio, como les llamamos allí. Entonces, están esperando, están a la espera. Es decir, ahora no tuvieron éxito, a pesar de la debilidad momentánea del Estado, porque la famosa frase de tan impresa, tenemos prisa porque tenemos aquí el aliento de la justicia en el cogote, porque claro, hemos robado manos llenas. Si hubieran esperado una generación más, estaríamos hablando quizá de otra cosa. Pero que te digo, ellos están ahí, es como un barbecho, ellos van a seguir y van a esperar a un momento de debilidad del Estado, a que haya otro Sánchez o alguien peor que Sánchez, que pensábamos que no iba a haber nadie peor que Zapatero, llegó Sánchez, ¿no? Y claro, la vida a veces... Pues después del... A Graciano no estaría mal recordar lo de los escamots. Tú sabes que la Esquerra Republicana llegó a tener unos grupos que remedaban a las juventudes hitlerianas, que se llaman los escamots, ¿no? Sí, pero era justo antes. Eso es como el PNV, que se ha descubierto hace poco, que mandaron a un emisario, el Endacari Aguirre, mandó a un... Claro, esto no se conoce. Mandaron un emisario a Berlín para pactar con Hitler, que todo el mundo creía que iba a ganar la Segunda Guerra Mundial, para que les diera una parte de Francia y los suyos ahí. Esto no se sabe. Vamos, se suele decir poco, pero es que es clavado. Vamos, eran camisas pardas, creo, ¿no? También. Es que, bueno, Estat Català, que es la fase previa, ¿no? de Esquerra, que juntabas con un semanario y tal, es que cuando crean a Estat Català, lo crean a imagen y semejanza de otro partido de excelencia democrática, que es el Sinn Féin. Sí. Con eso os lo digo todo. Eso nos dejamos que están de enhorabuena hoy. Pues bueno. Perdona, Jorge. Nada, Pau, nos tenemos que despedir. Sí.
y El hijo de la africana, que fue el anterior libro. Siempre pones lo mismo, reflexiones de un catalán libre de nacionalismo. Covid free, dicen ahora, pues free nacionalismo. Exacto. Sigue siendo valiente defendiendo tu comunidad autónoma y gracias de nuevo por estar en Cuestión de Prioridades. No, muchas gracias a vosotros por darnos voz. Gracias, Pablo. Gracias.